Hola, soy Vanessa Montfort y mando un saludo a los espectadores de La Visita. Hola, soy Miquel Sáez y mando un saludo a los espectadores de La Visita. Hola, soy Iñaki Sagasti y mando un saludo a los televidentes de La Visita. Hola, soy Daniel Merino y mando un saludo a los espectadores de La Visita. Como una ola, esta escultura que están viendo es un soplado. Bueno, yo no entiendo mucho, pero gracias a que quien nos acompaña en estos momentos en La Visita, Alberto, ¿cómo es? ¿Alberto? Alberto Esquerri. Bueno, soy Alberto Gracia, pero realmente firmo Esquerri. Eso, Alberto Gracia Esquerri. Esquerri. A las muy buenas, Alberto. Muy buenas. Gracias por venir, porque además... A ti, por invitarme. no, pero digo que es de agradecer, se lo decía San, y te lo digo a ti porque has dejado de hacer una cosa, tenías previsto ir a estar en Tolosa soplando, Sí. y has dejado de soplar, por venir al programa, y eso, en la parte que me corresponde, te lo Pero en todo agradezco. caso es un placer. De todas formas, te voy a hacer una puntualización, porque esto, hay gente que se confunde. Esto es vidrio caliente, pero no está soplado, está esto no es trabajado soplado. en macizo. Es decir, cuando se sopla es cuando quieres hacer un hueco dentro. Un agujero. Exacto, un vacío, digamos, ¿no? Que normalmente surge para la utilidad. Lo que pasa es que yo en este caso lo trabajo de una manera escultural, con lo cual me conviene el macizo, pues porque coge otro empaque. Y Pesa otro... además, ¿cuánto pesa esto? Esto Sí, pesa... pues no lo sé. 5 o 6 kilitos ya pesa, por ¿eh? lo menos 5 o 6 kilos. Oye, yo he visto que cuesta 700 pavos esto, ¿eh? Sí, porque el vidrio, que no es lo mismo que cristal, el vidrio es caro de hacer, porque se necesita mucha infraestructura, 3 hornos, todos los materiales hay que importarlos vía Alemania, vía Estados Unidos, porque aquí no hay distribuidores, porque en España no se trabaja mucho, históricamente se abandonó el trabajo del vidrio por varios motivos. Y perdimos un poco el tren, ¿no? Cosa que Europa, digamos, siguió investigando y perfeccionando técnicas, y Estados Unidos a nivel contemporáneo mucho más. ¿Y qué diferencia hay entre vidrio y cristal ahora que lo has dicho? Cristal realmente es el cristal natural, el cristal de roca, el que está en la naturaleza per se, y el vidrio, digamos que es el vidrio se crea, una composición. es un material de síntesis, como el bronce, no existe en la naturaleza. Sí, hay que crearlo. El sílice con otros componentes, depende de las características que queramos darle a ese vidrio, ¿no? Pero realmente el cristal es cristal de roca que se cogía y se tallaba y se hacían auténticas maravillas, pero es otra cosa. Tengo el recuerdo que en la calle Zabalbide, que es la calle más larga que hay en Bilbao, porque Sí, yo también había la curva, estaba ahí, pero y yo recuerdo... era tallado de Tallado, cristal, sí, era un tipo que además siempre trabajaba con las puertas abiertas, yo lo recuerdo y veías yo en las también subidas y bajadas que hacía de chiqui, Santuchu. además me sorprendía Sí, mucho, sí, verle cómo estaba ahí. porque era un trabajo que no era habitual. No sé, vidriero sería, ¿no? No, realmente son talladores de talladores, vidrio, sí, es decir, ellos compraban ya el material hecho a talleres probablemente de fuera, y lo que hacían era con esmeriles y ruedas. Sí. Claro, es que el vidrio tiene 4 o 5 formas troncales de trabajarse, que esta, que es el vidrio caliente, es la más complicada. Luego realmente para tallar y para pulir y estas cosas, ya trabajas sobre un soporte hecho, no por ti, sino por empresas especializadas en ello, y luego ahí... Tú ya le vas... Claro, que es un trabajo distinto, también se hacen auténticas virguerías, ¿no? Pero es otra historia, digamos, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención a mí también, cierto, me acuerdo perfectamente. Con esta ola hemos empezado ahí con una ola, que no sé si todavía sigue ya pasando, que acaba de pasar por aquí precisamente manifestándose. ¿Qué es? ¿En contra de la ley verde era o no? No sé muy bien por qué era el motivo. Los estudiantes manifiestan su insatisfacción. Los estudiantes, manifiestan su insatisfacción, y muy satisfechos con Esquerri, que además precisamente expone durante estos días hasta 3 meses, ¿hasta qué? ¿Cuándo? Sí, la primavera, digamos, ¿no? Durante toda la primavera, Mayo, junio, por ahí. Esquerri va a estar aquí en La Ruz. Ya sabéis que hacemos el programa desde La Ruz, en la calle Uribitarte, en el número 24 de Bilbao, para aquella gente que nos ve desde Televitoria, desde Teledonostia o desde Telebilbao, podéis contemplar las obras y las composiciones de Esquerri durante todo. Además, no es necesario comer ni tomarse nada, podéis venir directamente, oye, que vengo a ver la exposición de Esquerri y quiero pegarle un vistazo. Y además, como La Ruz es uno de los pocos restaurantes en Bilbao que se puede comer con luz de día, por los grandes ventanales se puede contemplar desde fuera, pero mejor que entréis dentro, porque vais a ver vidrio, vais a ver esculturas como esta, que pesa casi 25 kilos, me has dicho. Sí, porque que es esta plomo. pieza... No, ¿Esto es la parte de arriba, es bronce. Ah, pero es que te decía, Es bronce, que bueno, que es un material pesado. Y luego la parte de abajo es zinc, pero es zinc prensado, es decir,
son mucho volumen de zinc y peso prensado en una prensa hidráulica de un amigo mío que trabaja en una chatarrería y lo hacemos así, y entonces es mucho material compactado, por eso coge ese peso, pero claro, me interesaba esa densidad de pliegues y esa... Sí, sí, esta vistosidad Porque lo macizo y lo hueco se nota, yo lo percibo, ¿no? Las esculturas no sé, de Serra, de Chillida, que son macizas, aunque no las toques, el material late, al menos yo lo percibo, ¿no? Lo macizo o lo hueco, que no es ni mejor ni peor, son distintas cosas. bueno. Y para ciertas cosas conviene la sensación de potencia y de empaque, ¿no? Que es lo que quería un poco transmitir, porque esto al fin y al cabo es un pedazo de mar. Entonces, no era una peana fácil de solucionar, que al final no es una peana, forma parte de la escultura. Sí, es una parte más de la, Sí. de la escultura. Pero vemos aquí, podemos ver, como he dicho, vidrio, bronce, y si oteamos un poco dentro de lo que es la sala del comedor de la Ruz, vemos también pinturas, vemos colgantes, vemos, digamos, es una palabra de la que huyo, de polifacético, pero ¿cómo se...? Si no utiliza sinónimo de polifacético, David, ¿cuál es el sinónimo de polifacético? No multidisciplinar. Multidisciplinar, qué sé yo, es que suena también más multidisciplinar. Sí, pero al final siempre ha Artista. sido así, esto no es ninguna novedad. Es decir, a mí los artistas a lo largo de la historia que más me interesan o me han interesado son los artistas plásticos un poco completos, es decir, la referencia fundamental sería Picasso, que lo tocó todo, ¿no? Cerámica, bronce, piedra, madera, cualquier cosa vale para la plástica y además la frontera entre pintura y escultura es muy difusa a veces. Es decir, una escultura que es algo que se posa o que se cuelga y un cuadro si se queda de pie, ¿en qué se convierte? A veces la frontera está clara, lo que es pintura y entre lo que es escultura, pero otras veces está muy entremezclada y en ese terreno es donde a mí me gusta moverme, que al final es plástica en general. Sí, es comunicar a través del arte. Claro, y uno coge los materiales en función a lo que quiere contar, ¿no? Y no se cuenta lo mismo con bronce que con parafina, que con escayola o con vidrio. Con un óleo, con un... Claro, claro. Entonces, yo huyo, digamos, un poco de... Aparte que, en general, y por lo que yo hablo con otros amigos artistas, no es que te acabes aburriendo, pero no puedes estar contando una cosa Con la misma toda una disciplina. carrera. ¿Por qué? Pues porque antes o después eso mismo te va a llevar a otra cosa, sí o sí, me parece a mí. Yo sé que tú eres un tipo que recicla muchas cosas. Sí, sí, pero el otro día lo hablaba con John. Con John, que al final reciclas buenos materiales, es decir, si yo me encuentro una viga de roble de 200 años que está en muy buen estado, no es que la recicle, es que la uso. Sí. Lo que no voy a reciclar es un montón de aglomerado que no me vale para nada. Es decir, hay ciertos materiales que por lo que sea, o te los encuentras, o te los regalan, o los compras baratos, pero que tienen una calidad intrínseca. A mí mis hijas cuando cogía algo de la calle me echaban la bronca. ¡Ay, no cojas que allí Sí, te pero conocen! depende de lo que cojas. Hombre, Seguramente cojas que son si útiles, sí, sí. que si Pero te claro, son hojas de... encuentras un mueble que está en buenas condiciones y es de caoba, si puedes te lo vas a coger. Claro, ¿con qué autoridad luego le digo a mis hijas? No cojas nada cosas del suelo. Claro, con el ejemplo Pero que les das. te hablo del reciclaje porque a mí me gusta reciclar. Y ya que no he hecho, y como hay una pregunta dentro de tu cuestionario, ya que yo reciclo, ya que no he aprovechado todo el guión que tenía previsto con San, disco recomendable, por cierto, el de San, esta chica de Sestao, que puedo asegurarles... Fíjate que oyéndote hablar a quién se parecía, me recuerda un poco vagamente al principio a Cristina Rosenvinge. Sí, bueno, la estética, sí. La estética Sí, esa por ahí, estética ahí del pelo rubito y, Sí. y la pose un poco que tiene muchas de las fotos en las que ha transmitido Cristina O Rosenvinge. sea que igual, claro, Sí. es joven aún, ¿no? Y promete, pero igual tiene que darle la vida un poco de Esta chica dará que hablar. seguro. Pero no le he hecho un cuestionario ahí que te lo voy a hacer a ti. Dime. ¿En qué año naciste tú? Yo en el 63. En el 63. Vamos a ver. Te hago una pregunta. Banda irlandesa en la que se encuentra Bono. Respuesta A. The Who. Respuesta B. No, es obvio, joder, es una de mis favoritas. ¿Tú crees que ella lo hubiera acertado? No lo sé, yo supongo que sí, porque U2 es un grupo, yo creo que transgeneracional, es decir, tiene canciones que son himnos. Y si a poco que te interese la música, incluso con 19 años, yo creo que U2, algo de los Stones, algo de Nirvana, te ha tenido Lo que se llama música buena. Oye, ponme un poco de música buena. Es música que casi se ha convertido en un clásico, pese a que el tipo está vivo y metiéndose en política muy acertadamente, me parece a mí. Son bandas transgeneracionales. Otra pregunta. Nacionalidad de la cantante Shakira. ¿Venezolana, peruana o colombiana? Creo que es colombiana, pero no me interesa mucho, la verdad. Última.
Músico negro, no te piques, ¿eh? No, y con los debidos respetos he dicho esto, ¿no? Pero obviamente me merece mi aplauso, pero no me compraría un disco de Shakira. Músico negro, Jimmy Fox, que ganó el Oscar interpretando la vida de... Ray Charles. Bueno, podría hacerte... No, es que me gusta mucho ese actor. Podría hacerte más, Jimmy Fox, me más gusta preguntas, mucho. pero no. Oye, no he hecho una especie de perfil que suelo hacer... tu biografía en 4 líneas. Mi biografía en 4 líneas. Sé que has tenido un montón de folletos. Sí, bueno, catálogos de exposiciones pasadas, pues no sé. Yo con 19 años falleció mi padre, que también era escultor, y estaba estudiando y me encontré en la encrucijada de que la situación en casa se quedó un poco coja, ¿no? Entonces yo de lo que más sabía era de plástica, porque la había estado ayudando a mi padre y entonces en mi caso sí que fue una decisión casi de la mañana a la noche, es decir, yo decidí ser en principio escultor, luego ya vino el arte plástica en general, ¿no? Pero no de la mañana a la noche, pero decidí qué es lo que sabes hacer, porque tenía 19 años, pues esto es lo que más sabes y ahí me metí de hocicoz. Y hasta hoy. Es ¿Vives decir, de esto? yo me he dedicado a otra cosa en estos 32 años, no por nada, sino porque lo único que sabía era hacer esto. ¿De dónde eres? Yo nacido en Bilbao. Sí, ¿Pero sí, de qué parte en la de antigua- Santucho? Pues en la antigua maternidad, ahí en Solocoeche. En Solocoche, ¿pero de qué? Sí. ¿De Recalde, de Santucho? No, yo he vivido siempre en Santucho. Donde Santucho. tengo el estudio. Bueno, ahora tengo otro en Lejona, pero yo soy... Santucho, vecino sabes que viene de Santucho. Santucho Santo Pequeño. La verdad es que he oído varias teorías. Viene de San Francisquito, Sí. porque San Francisquito es un santo muy pequeño y de ahí viene el nombre Sí. de Santucho. He oído esa teoría que se supone que es la más ¿Cuál es la otra? plausible, Que ¿no? la otra no la sé. Yo solo sé esa. Pues creo que también porque yo vivo al lado de la Campa del Muerto, realmente subían de un cementerio que había en Bolueta. Por ahí el carro paraba. Sí, paraba en la con el campa muerto. esa y esto que era un santo chiquito, Sí, o santo un pequeño. santo menor. O... Un santo, Sí. un santo pequeño. Oye, ¿para qué sirve un artista plástico? Pues para todo y para nada, es decir, un artista plástico, o sea, como decía el dicho ese, que no sé de quién es, esto, o sea, solo lo superfluo es imprescindible. Y además es la pregunta de un millón, ¿para qué sirve el arte? Pues en principio para todo y para nada. Hay a cierta gente que le sobra, como le sobra la música, o le sobra el teatro, o le sobra la literatura, y hay gente que no podemos vivir sin ello. Sí podemos, pero no queremos, es decir, si te encuentras en un desierto vacío por la que la circunstancia manda, pues... Pero al final yo siempre tiendo a coger un palito y entrelazarlo con otro, y si he pasado tiempo fuera y obviamente no llevas, mi habitación cuando está vacía, al de un mes, está llena de cosas que en definitiva son esculturas pequeñas, maquetas, gaitas, un papel que me parece bonito y hago una pajarita y luego hago otra y las uno. Y eso es una necesidad vital, como leer. No sé, yo no concibo la vida sin leer, pero sí concibo la vida sin ir al fútbol, cosa que otros no hacen. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el fútbol? ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué? Porque al final, si no, solo necesitamos comer y dormir y reproducirnos, el que se reproduzca. Y evacuar. Y evacuar. Más allá de eso, viene todo lo demás. Pero que es la historia del ser humano, de la civilización, es decir... La cantaba sin eso, tal, ¿quiénes somos? No. Claro, en cuanto el hombre deja de necesitar cazar todo el tiempo y se queda un rato quieto y hace acopio de cosas para no tener que cazar a diario y preocuparse solo de eso, es donde nace la plástica, donde empieza a pensar y donde... ¿Cómo me entretengo? Claro, y el hacha empieza a ser más bonita. ¿Por qué? Porque vale para cortar y para matar, pero también vale como objeto estético que da dignidad y que da relevancia, y el que sabe hacer esas cosas se destaca del resto, y empieza el artesano, el artista, el genio, llamémosle. Creo yo, que por ahí van Oye, los ¿cuál es, tiros. todos los artistas cuando crean y procrean, ¿cuál es tu mensaje? Joder, el mensaje puede ser muy amplio, pero en principio yo apelo primero a la estética antes del discurso. O sea, ¿no? que visualmente sea Que atractivo. algo que sea, no necesariamente bello en el concepto de la belleza suave, relajada y ordenada. Puede ser caos, puede ser algo inquietante, es decir, la plástica es tan infinita que para conseguir la emoción hay infinitos caminos. Por eso hay tanto artista distinto. Artista plástico, joder, eso es un pozo sin fondo, es decir, hay tantos artistas como tipos humanos, creo yo, ¿no? Entonces el mensaje... Bueno, otra,
¿Para Quiero quién? decir que no tengo demasiado discurso, ni quiero contar películas trascendentes, más allá de la seriedad que pueda querer transmitir. Es decir, esto no es un chiste. ¿Para quién son tus obras? Para todo el mundo, supongo, para todo el mundo que las disfrute y no las entienda, sino que las aprecie. Pero obviamente eso no puedes ni caer bien a todo el mundo ni gustar a todo el mundo. Si bien es verdad que si no gustas a nadie, igual deberías cuestionarte algo, porque a veces uno se encastilla y se enroca en su historia y igual resulta que tu historia solo te gusta a ti, que también puede ser válido, no lo sé. Pero yo creo que el espectador cierra el ciclo en esto de la plástica, ¿no? Es Claro, decir, es el que trabajar solo para ti, pues está muy bien, y obviamente si te lo puedes permitir, yo no, yo vivo del mercado, es decir, si no vendo, ando mal. Entonces, no es que haya que hacer concesiones al espectador, pero sí saber que al espectador no puedes darle bofetadas en la cara, más allá de engancharle igual las tripas para que piense o reflexione, que ahí en un momento dado sí que puede haber un tipo de obra. Hablo de una serie quizás con un contenido específico, porque en esa época de tu vida, aparte que es eso, que tú en varias épocas de tu vida y una carrera larga, no siempre estás igual ni te toman las cosas igual. Con 20 años una cosa puede resultar un chiste que hoy es un drama realmente, o no un drama, sino una cosa más trascendental, ¿no? Entonces, aquí tienes, hablando precisamente dicen que a veces el arte es precisamente vivir del arte. El arte es tener ese arte para poder vivir del arte. Aquí durante toda esta primavera, decía antes que esto costaba 700 euros, pero pueden contemplar obras desde, creo que hay de 100 euros he visto, de 50 euros, desde incluso 50 hay euros unos hasta, cuadros pequeñitos. hasta todos los precios. Cuando uno se desprende de una obra, en tu caso, ¿qué sientes? ¿Satisfacción o pena? O No, yo más, ese frío calor. más satisfacción, ¿no? Porque además yo a lo largo de mi carrera hay ciertas obras que... Primero porque algunas me han gustado especialmente y te las quedas. Y otras porque se han expuesto varias veces y al final de una manera o de otra las piezas se van quedando y al final ahí se quedan quietas en el estudio y ya forman parte de tu colección. Pero trabajamos para que las obras salgan y es aparte cojan que es otra vida la y única vuelen. manera de que te conozcan y de que creo que es el último fin, como el del músico es que le escuchen y el del literato que le lean, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que presentarte al autor teatral más premiado que hay por estos lares, a una persona que encarecidamente le hemos propuesto varias veces que le nombren bilbaíno universal, pese a que, bueno, los de Bilbao, Miranda de Ebro está aquí al lado. Déjame que te presente a don David Barbero Pérez, a las muy buenas. Hola. Un placer, David. A las muy buenas, David. David siempre me gusta presentarle, no necesita todo ese preámbulo que hago cuando digo que David es una de las personas que creó, gracias a él tenemos la Euskal Telebista, gracias a él fue uno de los fundadores del periódico de ella, gracias a él, que no hicimos alusión en su época, en el programa pasado, se creó una tertulia teatral donde las diferentes sensibilidades del mundo del teatro se reúnen precisamente aquí en la RUZ, la tertulia escena siglo XXI, que todos los últimos lunes de cada mes se reúnen para hablar de teatro. Y David Barbero es el culpable de que muchos estudiantes que han pasado por aquí, rebelándose ante el inconformismo de muchas cosas de las que están pasando, dispongan de una facultad de periodismo en el País Vasco. David, por eso y por miles de motivos, podemos decir que porque vienes a la visita también, ya he hecho la propuesta real y quiero que todos que nos ven, bilbaíno universal, Me parece. o ilustre, o bilbaíno ilustre. Yo creo que era paseante de Bilbao. Oye, los dos, también te Bastante, propuse. ¿verdad? No, pero eso también es te otra propuse. cosa. Hijo Son dos cosas. predilecto, No, ¿no? te Sí. propuse a dos. Sí. Te mandé un mail para que fueras ese premio que hacen de los paseantes, que el año pasado dieron los chiqueteros, y te he propuesto para bilbaíno ilustre. Perfecto. Y además, Y además los dos de somos- Santucho. Los dos somos de De Santucho. Santucho sois. Yo de la calle Fica. Claro, Bye, bye. Sí, Sí. Mis ventanas dan al Berriocho. los tres somos de Santucho. Yo Sí, estudié en Berrenchuano, que era, digamos, más caro y más nivel. Yo estudié en Briñas, en el colegio. También, Briñas. sí, sí. sí. Sí, mis hijos también pasaron por los dos. Sí, sí. 8 años me casqué allí, en el colegio ese. Bueno, yo traía este catálogo abierto por esta página porque quiero hablar con... Enséñaselo a Willy para que lo vea un poquito con- y al verlo con- Willy, quiero lo hablar ven con los Esquerri, espectadores. con Alberto Esquerri quiero hablar sobre el espacio y sobre la esfera. Sobre las feras. Esas esculturas de la esfera llevan en tu cabeza un tratado de análisis.
Sí, además ese es un trabajo, una serie que hice monográfica sobre lo que hablábamos antes, que me centré, porque a mí me gustaban mucho las esferas copernicanas, estas que eran instrumentos para situar los planetas en el cielo y todo esto, que eran trabajos de gran precisión. Entonces, digamos que yo le quise dar una vuelta estética a eso, con lo cual ya la precisión no interesaba, interesaba solo lo estético, y también abundando en el concepto teiciano de la desocupación de la esfera. Yo lo que hice, quería hacer un juego de en vez de desocuparla, ocuparla, ¿no? Entonces, por eso hay y también, claro, ahí no se apercibe, pero toda esta obra tenía movilidad, todos los anillos interiores giraban en torno a un eje y luego toda la esfera en torno al eje del trípode, ¿no? Que es dificultoso dotar de movilidad a la muy escultura, complicado. que de alguna Solo manera aquellos que hemos trasteado sabemos lo difícil que es. La vocación de la escultura es la inmovilidad de alguna manera, ¿no? Entonces dar la inmovilidad es casi luchar contra la gravedad y todo eso, y tienes que inventarte casi cosas, ¿no? Y entonces hice una serie monográfica, que fueron con 20 y tantas piezas, que expuse en la Galería Luis Burgos, que entonces tenía en Bilbao y en Madrid, ahora solo está en Madrid, porque aquí en Bilbao no perdía dinero. Estas esculturas a mí me han llevado también a la reflexión. Normalmente yo me muevo más en el teatro, pero muchas veces el espacio escénico se ocupa pues con un sillón útil para la acción, cuando seguramente el espacio escénico podría ser tratado plásticamente para producir o para enviar al espectador determinadas emociones, determinados sentimientos, Estoy totalmente de acuerdo, y además antes lo hablábamos. Lo que pasa que quizás luego, reflexionando un poco sobre lo que comentábamos, es posible que muchas veces esto obedezca a los costos, supongo, ¿no? Porque en una producción teatral, si la escenografía se la vas a encargar a un artista que va a necesitar unos medios, etcétera, etcétera, pues al final, si ese sillón que cuesta 50 pesetas o 50 euros porque lo has comprado y no interesa demasiado más que en su practicidad, si de repente lo quieres mejorar estéticamente, igual estamos hablando de otros costes, con lo cual ahí puede ser uno de los pero hándicaps. en un planteamiento, digamos, artístico total, el desaprovechar digamos, un marco tan extraordinario para completar de alguna manera. Es decir, a mí la verdad es que las artes me parece que no se excluyen, sino que confluyen, y que se pueden unir la emoción de la voz, el gesto con otras emociones que se complementan. Como la iluminación. La iluminación a mí me parece sustancial en una obra de teatro, ¿no? Y esto, pues sí, ¿por qué no se hace? Pues no lo sé, la verdad es que tú me podrías responder mejor a eso. Seguramente los condicionamientos económicos, pues... Y a veces de movilidad quizás, ¿no? De poder trasladar las cosas. Yo a veces veo, y algunas cosas que me ha gustado de tu exposición es, cuando veo que alguien, el artista, trata con... O sea, una cosa es que hay que tener un respeto a la obra, ¿no? Y no manosearla, pero sentirla, es decir, me gusta esa gente, no decir que permite, no tocar todas las horas, pero que le quita esa especie de respeto de intocable y elitista que de alguna manera, que a veces va marcado por el precio, lógicamente, pero yo creo que el acercarse muchas veces al arte es quitarle esa palabra, el don, o sea, También, sí, a mí me parece que tiene que ser algo más accesible, ¿no? Y que además eso entra dentro del sentido común. Si tú ves una obra fragilísima que está construida con hilos y con una tiza, y eso es obvio que no se toca. Pero estas cosas, dentro de un orden, yo creo que están hechas para tocar, son táctiles, ¿no? Además es que incita mucho. Y luego además estamos, o sea, el bronce, por ejemplo, si tú lo tocas mucho en ciertas partes, al final esas partes se pulen y está ahí, digamos, el espíritu de la gente, esas esculturas públicas que hay que tocarle la oreja y al final la oreja está totalmente pulida. Y a mí eso me parece que la gente conecta con ello, que es decir, que es una cosa... ¿Para qué vale el arte? Pues para eso, para que la gente crea que eso le da suerte, o se dan con la cabeza en no sé qué columna, pues son gestos que están muy bien, además, y que hacen la cosa más que accesible, es decir, el arte no es sagrado, más que sagrado cuando está, digamos, en un lugar sagrado, en ese sentido, que el arte tiene que ser humano y tiene que estar... Claro, que es una manera de comunicar, ¿no? Que produzca sensaciones. Otra consideración que me gustaría hacer contigo. En las últimas semanas, en los teatros del País Vasco, en Bilbao, en Donosti, también en Vitoria, han pasado, y yo he hecho aquí una pequeña lista, como 10 o 12 obras clásicas.
desde El misántropo, La verdad sospechosa, Julio César. También se ha recurrido incluso a una obra de Cervantes para ponerla, e incluso también en danza. Godot, ¿no? Sí, sí. En danza Fausto. también está Romeo y Julieta, por una parte, El sueño de una noche de verano, es decir, son una serie de presencia, de actualidad del teatro clásico y también dentro de la danza. En cambio, las obras de Velázquez están en un museo, las obras de los Miguel pintores, Ángel, de todos, están en los museos, y a los artistas plásticos de la actualidad ocasionalmente toman como referencia alguna obra clásica, pero no es el punto de referencia. En cambio, en teatro, danza, y no digamos en música, es decir, casi todos los conciertos que hay, Beethoven o... eso es que las artes representativas viven mucho más del pasado que las artes plásticas que están creando constantemente. Pues no lo sé. Una igual, reflexión, me gusta esa reflexión. Al ser montajes más caros que claro, porque en plástica uno se mete en su taller y ahí se va ventilando, ¿no? Entonces igual porque es una apuesta sobre seguro, no lo sé, y lo contemporáneo es más arriesgado. No lo sé, pero sí que apelar a lo clásico obviamente Bueno, está tú bien, dices es el referente, una apuesta por lo seguro, es decir, No lo sé, es se me decir, ocurre. por lo lejano, Sí. ¿no? Pero por bueno, lo, igual por a lo ya A pasado. la gente le suena y eso, pero sí que es verdad que poner en revisión los clásicos pues puede estar bien, pero desde un punto de vista contemporáneo, ¿no? Si no Sí, porque actualizarlos, ni corren esos tiempos, ni siquiera los materiales son los mismos, ni las Pero gentes son aquí las en las mismas. referencias que hemos tenido, será difícil encontrar en tu obra, por ejemplo, una actualización pues, del pensador, Sí. por ejemplo, o de unas figuras de escultura clásica griega, por ejemplo. Hombre, Porque no- en un principio todo el mundo pasamos por ahí, ¿no? Porque la referencia que Como tienes aprendizaje. es, claro, es lo anterior a ti, pero aparte que tampoco tiene sentido intentar imitar a Miguel Ángel a estas alturas. Y Miguel Ángel era un marciano y eso es inalcanzable, es decir, como quieras ir por ahí, creo que vas mal y no vas a llegar ni a la suela de los zapatos de ese señor. Porque creo que además las motivaciones que movían a estas gentes eran otras, era Dios, era O sea, había, trascender, ¿no? Lo sé. entiendo que había una desconexión, o habría ahora una desconexión, si pretendemos imitar a Miguel Ángel, por ejemplo, Sí. tiene otras preocupaciones muy distintas de las Sí, que tiene no ahora tendría- la gente, no ¿no? tendría Y por lo sentido. tanto no se conectaría directamente con... Sí, estoy de acuerdo. David, escuchándole, no sé qué te parece, igual resulta que le parece, escuchándole a Esquerri, que también quería preguntarte, ¿de dónde vienes, por qué te has puesto ese nombre? ¿Por agradecimiento o por qué? No, pues porque primero me gustaba sonoramente, ¿no? Y luego pues era una traducción de Gracia al euskera, que luego realmente no era literal, Sí. pero... Sí, del apellido, digamos Sí. así. Y sí, no sé, tampoco tantos años después no tiene mucho sentido porque me gustaba. Es que me viene, te está diciendo Willy que se está acabando el tiempo, ¿no? Y David tienes que darle un regalito y yo quería hacer esta reflexión con David. Me suena mucho el discurso de Esquerri a Alberto Palomera. Sí. Veo mucha conexión, no sé si conoces a Alberto Sí, Palomera. he ¿Le conoces? coincidido en un curso con Manolo Valdés. Con Pues él. me suena, ahí veo una especie de conexión con él, a quien por cierto aprovechamos a saludarle a Alberto Palomera y a Fernando, el escultor ceramista de Fernando Ortega, de Recalde, que es un monstruo El otro y día todo esto. estuvimos en la inauguración con él. Se nos acaba el tiempo, pues está yendo Pero Willy haciendo... tenemos tiempo para Pero te damos otra regalarte escultura. esta- Bueno, una escultura floral. Un placer, pocas veces me han regalado mis flores en mi vida. Bueno, pues nos ha dicho además Pili que la trate, nos ha dicho el nombre, pero yo no me acuerdo Sí. ahora. Bueno, pero el nombre y el colorido, ¿no? Sí, joder, Es decir, es un naranja Hare Krishna que me encanta. Yo diría que es un naranja y un fano. David, Don Fano, bien. siempre un placer. Muy bien. El próximo Bilbaíno Ilustre y el próximo paseante, Esquerri, hasta placer. toda la primavera va a estar aquí en La Ruz, en la calle Urbitáte, en el número 24 de Bilbao, además con cocina continua desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Pueden disfrutar no solamente de las obras de Esquerri, sino de lo bien que tratan el equipo de personas y de lo bien que se come aquí. Y además de ello vamos a dar cuenta ahora, ¿eh? O sea que nos han preparado un pequeño pisco labis y es un poco este toque final para dar envidia. Gracias David, gracias Esquerri, gracias John, gracias Willy, gracias a todas aquellas personas que desde vuestra casa también hacéis la visita.